Imagina que, en medio de una tormenta, una joven abeja, que siempre se ha sentido inadecuada e incapaz, se encuentra ante una elección: enfrentar sus miedos o dejar que su inseguridad destruya todo lo que ama. Pero, ¿y si te dijera que el mayor obstáculo no era la tormenta afuera, sino la tormenta dentro de ella? En la vida, ¿cuántas veces dejamos que nuestros miedos internos dicten nuestras acciones, impidiéndonos alcanzar nuestro verdadero potencial? En este relato inspirador, descubrirás cómo una simple decisión puede transformar la inseguridad en fortaleza, y cómo el coraje de una sola abeja puede enseñarnos que la verdadera superación comienza de adentro hacia afuera. Si crees que el coraje es algo inalcanzable para los inseguros, prepárate para una historia que desafiará esa creencia y mostrará que, a veces, la mayor victoria viene de donde menos lo esperamos. La colmena en la cima de la colina floreciente estaba en plena actividad. El sol de la mañana lanzaba sus primeros rayos sobre el campo, haciendo que los pétalos de las flores reflejaran una miríada de colores vibrantes. Dentro de la colmena, las abejas trabajaban en armonía, cada una sabiendo exactamente qué hacer para garantizar la producción de miel y el bienestar de la comunidad. Nina, una joven abeja obrera, observaba todo a su alrededor con una mezcla de admiración y ansiedad. Era su primera temporada trabajando en la colmena, y la presión para ser eficiente era aplastante. Veía a sus compañeras volando con precisión de flor en flor, cargando polen en sus patas y regresando a la colmena sin aparente esfuerzo. El zumbido continuo de alas a su alrededor, que debería ser reconfortante, solo aumentaba su sensación de inadecuación. Ella había sido una de las últimas en salir de las celdas de cera donde había crecido, y por eso, siempre sentía que estaba atrasada en comparación con las demás. Cada nueva tarea asignada parecía una montaña por escalar. Las otras abejas parecían tan seguras, tan confiadas, mientras Nina luchaba con sus propios pensamientos. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, pensaba, el miedo susurrando en su mente. ¿Y si fracaso y perjudico a la colmena? Camila, una abeja anciana conocida por su sabiduría y paciencia, notó el comportamiento retraído de Nina. Ella había observado a Nina desde su primer vuelo, y veía en ella un potencial que Nina aún no lograba ver. Camila se acercó a ella, sus alas batiendo lentamente mientras se posicionaba junto a la joven abeja. «Nina, ¿estás bien?», preguntó Camila, con un tono suave pero firme. Nina vaciló antes de responder. «Estoy intentándolo, Camila, pero parece que todo es tan difícil. Veo a las demás abejas haciendo su trabajo tan bien, y yo, simplemente no sé si soy capaz». Camila sonrió con ternura. «Todas nos hemos sentido así, Nina. Lo que ves ahora son años de práctica y aprendizaje. Nadie espera que seas perfecta desde el primer día». Nina miró a Camila, sorprendida. «¿Tú también te has sentido así?». «Claro», respondió Camila, su voz cargada de la serenidad de quien ha enfrentado muchos desafíos. «Lo importante es no rendirse. La colmena es un lugar de aprendizaje. Cada día es una nueva oportunidad para mejorar y crecer. No estás sola». Las palabras de Camila trajeron algo de consuelo al agitado corazón de Nina. Sabía que el camino sería largo, pero había una chispa de esperanza. Tal vez, con el tiempo, pudiera encontrar su lugar en la colmena. Los días siguientes trajeron una serie de nuevas tareas para Nina. Cada mañana, salía de la colmena con las demás abejas, decidida a mejorar sus habilidades. El suave viento que balanceaba las flores parecía un incentivo silencioso para que ella continuara intentándolo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Nina no podía alejar la persistente sensación de que algo estaba a punto de salir mal. Una tarde, mientras las abejas trabajaban incansablemente en el campo de flores, el cielo comenzó a cambiar de color. El azul claro dio paso a un gris pesado y amenazador, que parecía presionar la colina desde todas las direcciones. Las flores, que antes bailaban graciosamente al ritmo del viento, ahora temblaban bajo las ráfagas crecientes. Las primeras gotas de lluvia cayeron, anunciando la llegada de una tormenta. Dentro de la colmena, la atmósfera se tornó tensa. Abejas volaban en todas direcciones, organizándose rápidamente para proteger los recursos vitales. Las flores eran la principal fuente de alimento y materia prima para la miel, y una tormenta podría devastar toda la colina, poniendo en riesgo la colmena. Nina observaba el frenético movimiento a su alrededor, con el corazón latiendo aceleradamente. Los recuerdos de las palabras de Camila aún resonaban en su mente, pero la inseguridad volvía a dominarla. «¿Qué puedo hacer?», pensó, mientras veía a las abejas más experimentadas tomar el control de la situación. Afuera, el viento aullaba,
llevando consigo pétalos arrancados y hojas despedazadas. La tormenta se intensificaba, y cada nuevo trueno parecía sacudir la confianza de Nina un poco más. Sabía que necesitaba actuar, pero el miedo la mantenía pegada al suelo. Sus ojos se volvieron hacia las flores que comenzaban a sufrir con la fuerza de la naturaleza, y sintió una presión aplastante en su pecho. «Vamos, Nina», gritó Luisa, una de sus amigas, mientras pasaba apresurada junto a ella. «Necesitamos todas las manos, o mejor dicho, todas las alas, para salvar lo que podamos». Nina intentó moverse, pero sus pies parecían pegados al suelo de cera de la colmena. El zumbido a su alrededor, que solía ser una señal de cooperación, ahora sonaba como un caos ensordecedor. Quería ayudar, quería mostrar que era capaz, pero todo lo que podía hacer era observar mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Al otro lado de la colmena, Camila también percibía la gravedad de la situación. Sabía que las abejas jóvenes, como Nina, estarían enfrentando su mayor prueba hasta ahora. La anciana intentó encontrar a Nina en medio de la confusión, sabiendo que la joven abeja necesitaría orientación más que nunca. Pero Nina ya estaba siendo arrastrada por sus propios pensamientos, la tormenta externa reflejando la batalla interna que ella libraba consigo misma. El miedo comenzaba a apoderarse de ella. Las gotas de lluvia que golpeaban contra las paredes de la colmena resonaban en su mente, cada una más alta e intimidante que la anterior. Nina sentía como si estuviera a punto de desmoronarse, tan frágil como las flores afuera. La tormenta rugía con toda su fuerza, sacudiendo la colmena como si estuviera hecha de paja. Las abejas trabajaban sin descanso, tratando de proteger lo que podían, pero el ambiente dentro de la colmena estaba cargado de tensión y miedo. En medio de esta agitación, Nina permanecía inmóvil, consumida por sus dudas. Cada trueno, cada ráfaga de viento que pasaba, parecía un recordatorio cruel de su sensación de impotencia. Camila, dándose cuenta del estado de Nina, finalmente logró alcanzarla. Las alas de la abeja anciana batían lentamente, pero con determinación, mientras se posaba al lado de Nina. No necesitó decir nada para entender lo que estaba pasando en la mente de la joven abeja. La mirada perdida y los hombros caídos de Nina hablaban más alto que cualquier palabra. «Nina», comenzó Camila, su voz calmada contrastando con el caos a su alrededor. «Sé que tienes miedo, pero no necesitas enfrentarlo sola». Nina desvió la mirada, avergonzada. «Quiero ayudar, Camila, pero, simplemente no puedo. Siento que voy a fallar. ¿Y si arruino todo?». Camila suspiró suavemente y puso una pata gentil sobre el hombro de Nina. «Todos tenemos miedo, especialmente ante algo tan grande y aterrador como esta tormenta. Pero el miedo no puede ser lo que nos defina. Lo que importa es lo que hacemos a pesar de él». Las palabras de Camila eran suaves, pero cargadas de un peso que comenzó a resonar dentro de Nina. La joven abeja levantó los ojos para encontrar los de Camila, buscando una señal de que tal vez, solo tal vez, ella podría hacer la diferencia. «No necesitas hacerlo todo sola, Nina», continuó Camila. «Empieza poco a poco. Cada pequeña acción cuenta, y juntas, esas acciones se suman a algo más grande. Recoger los pétalos caídos, ayudar a almacenar la miel, cualquier cosa. Lo importante es no dejarse paralizar». Nina reflexionó sobre lo que Camila dijo. La tormenta aún rugía afuera, y la colmena aún estaba en peligro, pero las palabras de la anciana trajeron una nueva perspectiva. Tal vez no necesitaba ser una heroína de inmediato. Tal vez el camino para ser útil era dar un paso a la vez. Camila le dio una sonrisa alentadora. «Recuerda, Nina, la colmena es una comunidad. Estamos todas aquí para apoyarnos. No importa cuán pequeño sea el gesto, marca la diferencia». Con un asentimiento tímido, Nina finalmente sintió que sus alas ganaban fuerza. Todavía estaba nerviosa, pero el peso aplastante de la inseguridad comenzó a disiparse, reemplazado por una determinación vacilante pero creciente. Miró a su alrededor, viendo a otras abejas enfrentarse a la tormenta con valentía, y se dio cuenta de que, si ellas podían enfrentar sus miedos, ella también podía. «Lo intentaré», dijo Nina, más para sí misma que para Camila. Y con eso, comenzó a moverse, lista para enfrentar la tormenta de una manera que nunca pensó que fuera posible. Con el consejo de Camila fresco en su mente, Nina se obligó a salir de su estado de parálisis. Las palabras de la anciana habían plantado una semilla de coraje, y ahora era el momento de cultivarla. Aún nerviosa, pero decidida a hacer algo, comenzó con pequeñas tareas, exactamente como Camila había sugerido.
Nina se dirigió al rincón de la colmena donde algunos pétalos caídos estaban siendo reunidos para reciclaje. Las abejas más experimentadas estaban ocupadas con tareas más críticas, dejando espacio para que Nina comenzara a contribuir de manera simple pero significativa. Tomó los pétalos, uno por uno, sintiendo la delicada textura entre sus patas, y los colocó en el lugar designado. Fue un pequeño gesto, pero para Nina, fue un primer paso monumental. Mientras trabajaba, Nina notó que sus amigas, Luisa y Ricardo, también estaban involucradas en sus propias tareas. Luisa, siempre enérgica, estaba ayudando a reforzar las paredes de la colmena para evitar que el agua de la tormenta entrara. Ricardo, con su naturaleza tranquila, estaba moviendo cuidadosamente la miel almacenada a un área más segura. Ambos estaban concentrados, pero la tensión en sus rostros era visible. Nina sintió el impulso de acercarse a ellos. ¿Cómo están?, les preguntó, tratando de sonar confiada. Estamos haciendo lo mejor que podemos, respondió Luisa, sin dejar de trabajar. Pero es difícil, Nina. Esta tormenta, no esperábamos algo tan fuerte. Ricardo asintió, de acuerdo. Pero lo lograremos, juntos. Tenemos que creer en eso. Las palabras de Ricardo le dieron a Nina un nuevo sentido de propósito. Tal vez, pensó, no estaba sola en sus miedos. Todos allí estaban enfrentando sus propias inseguridades, sus propias dudas. Y, sin embargo, todos estaban trabajando, todos intentando hacer lo que podían. Eso le dio a Nina una sensación de pertenencia, algo que no había sentido desde que comenzó a trabajar en la colmena. Con esta nueva determinación, Nina se dedicó a sus pequeñas tareas con más enfoque. Se unió a Luisa para ayudar a reforzar las paredes de la colmena, usando su pequeña fuerza para mover pedazos de cera y fortalecer las defensas contra la tormenta. Cada acción, por pequeña que fuera, comenzó a fortalecer su confianza. Sin embargo, a medida que la tormenta continuaba aumentando en intensidad, las abejas más viejas comenzaron a expresar dudas. Algunas miraban a Nina y sus amigas con escepticismo, cuestionando si las jóvenes abejas serían capaces de manejar la presión. Son muy jóvenes, muy inexpertas, murmuraba una abeja más vieja. ¿Podemos confiar en ellas en un momento tan crítico? Estas palabras golpearon a Nina como una piedra. Por un momento, la duda volvió a invadir sus pensamientos. Se preguntó si realmente estaba ayudando o solo estorbando. Pero antes de que el miedo pudiera dominarla nuevamente, recordó lo que Camila había dicho: cada pequeña acción cuenta. Decidió no dejar que las palabras de las abejas más viejas la derribaran. Sabía que, incluso siendo joven, tenía algo que aportar. Luisa, notando la expresión abatida de Nina, le dio una sonrisa alentadora. No te preocupes por lo que dicen. Estamos todas haciendo lo mejor que podemos. Con ese apoyo, Nina sintió que su confianza se estabilizaba. Continuó trabajando, decidida a demostrarse a sí misma, y tal vez incluso a las abejas más viejas, que, aunque joven e inexperta, podía ser útil para la colmena. Lo que comenzó como pequeños éxitos estaba construyendo lentamente una base sólida de autoconfianza, preparando a Nina para los desafíos mayores que aún estaban por venir. La tormenta continuaba asolando la colina, y la colmena se convertía en un campo de batalla contra los elementos. Nina, Luisa, Ricardo y las demás abejas jóvenes habían logrado realizar sus pequeñas tareas con éxito, pero la situación estaba lejos de ser resuelta. Las flores estaban siendo arrancadas de raíz, y la miel, el preciado tesoro de la colmena, estaba en riesgo. Era un momento crítico, y todas las abejas lo sabían. En medio del caos, la líder de la colmena, Sofía, voló hacia el centro de la colmena, llamando la atención de todas. Ella era una abeja fuerte y decidida, cuyas órdenes siempre eran respetadas. Necesitamos un equipo para salvar las flores más distantes, anunció Sofía. Están en un área peligrosa, pero son esenciales para nuestra supervivencia. ¿Quién se ofrece como voluntaria? Un silencio pesado cayó sobre la colmena. Las abejas, exhaustas y asustadas, dudaron en responder. Sabían que esa misión era arriesgada. No había garantías de éxito, y cualquier error podría significar la pérdida de recursos vitales, o peor aún, la vida de alguna abeja. Nina sintió su corazón acelerarse. La responsabilidad de esa petición era enorme, y sabía que, como abeja joven, nadie esperaba que se ofreciera. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a latir con fuerza. Las palabras de Camila, el apoyo de sus amigas, los pequeños éxitos que había experimentado, todo eso comenzó a converger en un solo pensamiento: tal vez,
Solo tal vez, ella podría marcar la diferencia. Miró a Luisa y Ricardo, ambos igualmente indecisos. Eran sus amigos, sus compañeros en la batalla contra la tormenta, y Nina sabía que, si quería ayudar a salvar la colmena, necesitaría confiar en ellos tanto como ellos confiaban en ella. Con una respiración profunda, Nina levantó sus alas y, antes de que el miedo pudiera dominarla, habló en voz alta. Yo iré. Sofía miró a Nina con una mezcla de sorpresa y aprobación. ¿Estás segura, Nina? Esta no será una tarea fácil. Nina tragó saliva, pero mantuvo su postura firme. Estoy segura. Puedo hacerlo. Luisa y Ricardo intercambiaron miradas rápidas antes de unirse a Nina. Nosotros también iremos, dijeron al unísono, la determinación en sus voces reflejando la decisión de Nina. Sofía asintió con la cabeza, respetando el coraje de las jóvenes abejas. Muy bien. Ustedes tres liderarán la misión. Recuerden, el destino de la colmena está en sus alas. Confíen unas en otras y manténganse enfocadas. Mientras Sofía explicaba los detalles de la misión, Nina sentía una mezcla de miedo y emoción. Sabía que esa sería la mayor prueba de su vida hasta ahora. Si fallaba, las consecuencias serían graves, pero si tenía éxito, finalmente se probaría a sí misma y a todos en la colmena que era capaz. Cuando la reunión terminó, Nina, Luisa y Ricardo se prepararon para salir. Las palabras de aliento de Camila resonaban en la mente de Nina, y sabía que, a pesar del miedo que aún la acompañaba, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La lluvia caía pesadamente mientras Nina, Luisa y Ricardo salían de la colmena en dirección al campo de flores más distante. El viento aullaba en sus oídos, y las gotas de lluvia golpeaban contra sus alas con una fuerza casi aplastante. Cada paso era una lucha contra los elementos, pero las tres abejas estaban decididas a cumplir su misión. Sabían que la supervivencia de la colmena dependía del éxito de esa tarea. A medida que se acercaban a las flores, la magnitud de los daños se hacía evidente. Muchas flores habían sido arrancadas del suelo, sus pétalos esparcidos por el suelo empapado. Lo que quedaba aún estaba bajo amenaza, balanceándose violentamente bajo el impacto de la tormenta. Nina sintió un nudo apretarse en su estómago. La tarea era más difícil de lo que había imaginado. «Tenemos que actuar rápido», gritó Ricardo, intentando hacerse oír por encima del rugido del viento. «Si no protegemos estas flores ahora, no tendremos otra oportunidad». Nina miró a Luisa, que luchaba por mantener su posición contra el viento. «Comencemos recogiendo las flores que ya han caído», sugirió Nina, tratando de mantener la calma en su voz. «Después, podemos usar cera para fijar las que aún están en pie. Si trabajamos juntas, podemos salvar la mayor cantidad posible». Luisa y Ricardo asintieron, y las tres abejas comenzaron a trabajar con una intensidad renovada. Nina lideró el grupo, recordando lo que Camila le había dicho sobre la importancia de cada pequeña acción. Recogieron los pétalos caídos y los llevaron de vuelta a la colmena, donde serían reciclados y utilizados para reparar los daños. Con las flores caídas recogidas, Nina y sus amigas se volvieron hacia el siguiente desafío: salvar las flores que aún estaban en pie, pero a punto de ser arrancadas por el viento. Usaron la cera que habían traído para fijar los tallos de las flores al suelo, una tarea difícil y delicada. Cada movimiento debía ser preciso, y el tiempo estaba en su contra. Sin embargo, a medida que el trabajo progresaba, Nina comenzó a darse cuenta de algo. A pesar de las condiciones adversas, lo estaba logrando. Las flores estaban siendo fijadas al suelo, y cada una que salvaban era un pequeño triunfo contra la tormenta. La confianza de Nina crecía con cada pétalo recolocado, con cada flor preservada. Pero el clima no daba tregua. El viento aumentaba aún más, y las abejas comenzaban a sentir el peso del agotamiento. Ricardo, que estaba trabajando en una de las flores más grandes, fue empujado hacia atrás por una fuerte ráfaga y casi perdió el equilibrio. «Nina, no sé cuánto más podemos aguantar», gritó, el desespero evidente en su voz. Nina miró a su alrededor, evaluando la situación. Quedaban solo algunas flores por fijar, pero el tiempo se estaba agotando. Sintió la presión de la responsabilidad pesando sobre sus hombros, pero, al mismo tiempo, una fuerza interna comenzó a surgir. Las palabras de Camila volvieron a su mente: «Lo que importa es lo que hacemos a pesar del miedo». Con un esfuerzo final, Nina movilizó todas sus fuerzas. «Aguanten firme. Estamos casi allí», gritó, su voz cargada de determinación. Luisa y Ricardo, inspirados por el liderazgo de Nina, redoblaron sus esfuerzos,
y las 3 abejas continuaron trabajando en conjunto, superando el cansancio y el miedo. Finalmente, la última flor fue fijada al suelo. Las abejas retrocedieron, respirando con dificultad, pero sintiendo una ola de alivio y orgullo. Habían logrado lo imposible. Habían salvado las flores, y con ellas, la esperanza de la colmena. Nina miró al campo de flores ahora protegidas, y una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Por primera vez, sintió que realmente pertenecía a la colmena, que había encontrado su lugar. Mientras la tormenta comenzaba a debilitarse, Nina, Luisa y Ricardo regresaron a la colmena, exhaustos pero victoriosos. Las otras abejas las recibieron con aplausos y expresiones de alivio. Camila, que había seguido la misión a distancia, se acercó a Nina con una mirada de profundo orgullo. «Hiciste un trabajo increíble, Nina», dijo Camila, su voz llena de afecto. «Sabía que tenías esa fuerza dentro de ti». Nina sonrió, todavía tratando de recuperar el aliento. «No fue fácil, pero no lo hice sola». «Así debe ser», respondió Camila. «En la colmena, todas las acciones se suman. Y acabas de aprender una lección importante. La verdadera fuerza viene de dentro, pero crece aún más cuando se comparte». Nina sintió el peso de esas palabras, entendiendo que el camino para superar su inseguridad estaba lejos de terminar, pero ahora tenía la confianza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Juntas, las abejas sabían que podían enfrentar cualquier tormenta que surgiera. Finalmente, la tormenta cedió, dejando un silencio suave sobre la colina. La colmena, aún un poco sacudida, comenzaba a volver a la normalidad. Las abejas, exhaustas pero aliviadas, descansaban después del intenso esfuerzo colectivo para salvar las flores y la miel. El cielo, ahora despejado y azul, parecía una recompensa por el arduo trabajo. Nina estaba sentada en la entrada de la colmena, observando el campo de flores que ella y sus amigas habían ayudado a proteger. Se sentía diferente, más fuerte. La inseguridad que antes la dominaba no había desaparecido por completo, pero estaba siendo reemplazada por una nueva confianza. Había demostrado para sí misma que era capaz de enfrentar desafíos y de contribuir al bienestar de la colmena. Camila se acercó y se sentó al lado de Nina, la mirada sabia de la anciana fija en el horizonte. «Has crecido mucho, Nina. Sabía que tenías esa fuerza dentro de ti, pero verla florecer es una alegría inmensa». Nina sonrió, aún asimilando las palabras de Camila. «Nunca pensé que podría liderar algo así. Pero ahora, siento que puedo enfrentar cualquier cosa, siempre que no tenga que hacerlo sola». «Esa es la clave», dijo Camila, asintiendo. «Saber que no estamos solas hace que cualquier desafío sea más fácil de enfrentar. Y has descubierto el poder que hay en confiar en ti misma y en las demás abejas». Nina miró hacia la colmena, donde sus amigas también descansaban, y sintió un calor en el corazón. Había encontrado su lugar, no porque fuera perfecta, sino porque había aprendido a confiar y a colaborar. El viaje de crecimiento personal de Nina estaba solo comenzando, pero ahora sabía que estaba en el camino correcto. Con la colmena a salvo y el sol brillando una vez más, Nina se levantó, lista para enfrentar los nuevos desafíos que seguramente vendrían. Y esta vez, con la confianza de que, sin importar lo que ocurriera, estaría preparada. La historia de Nina nos mostró que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has dejado que tus inseguridades dominen tus acciones? Es hora de enfrentar esa tormenta interna y transformar tus debilidades en fortaleza. ¿Qué te impide dar el próximo paso? ¿Será la falta de confianza o el miedo al fracaso? Recuerda, el cambio comienza con una simple decisión. Entonces, ¿qué vas a hacer diferente a partir de hoy? Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido sobre cómo superar tus desafíos y construir una vida de éxito. No dejes para mañana la oportunidad de cambiar tu vida hoy.